Y el Espíritu le dijo a Felipe lo que le dijo. No vamos a leer qué le dijo, porque el punto es que le habló el Espíritu. Leemos en Hechos 10, verso 19. El Espíritu le dijo a Pedro, mientras estaba viendo una visión, o estaba meditando en la visión que había visto, el Espíritu le dijo. Bueno, vamos a dejar ahí la lectura. Vamos a orar por las peticiones mientras nos ecualizan aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te pedimos que abras la palabra, que nos bendigas con ella a cada uno en el nombre de Jesús. Los peticionarios, resuélveles sus problemas en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Si usted es un contratante de siervos eficiente, usted va a comunicar sus órdenes a los que quiere que le obedezcan. No puede concebirse un servicio eficiente si las órdenes no llegan. Otro ejemplo, si usted tiene las órdenes aquí, en la cabeza, y no llegan a los miembros, no ejecuta nada. Tiene que ir de aquí para los miembros. Ahora, ¿usted cree que Dios, que es el gran contratante de siervos, no se va a comunicar? Él no puede pedir servicio si no dice qué servicio. O no sería un buen contratante que los deje a su libre albedrío, o como le dijéramos, a su voluntad de los siervos hacer las cosas. Ya va a ver a qué lo quiero llevar. Por ejemplo, hay un siervo que es tan eficiente, pero tan eficiente, casi automático, que no espera ni que le digan qué va a hacer y se va a hacerlo. ¿Qué hace? Cualquier cosa menos la voluntad del que lo contrató, ¿verdad? Y tiene que regresar. Ay, perdone, fíjese que se me olvidó preguntarle qué era lo que iba a hacer, ya perdió tiempo. Entonces, el Señor contrató a los de la iglesia, para no hablar de otros, para que les sirvieran. ¿Está de acuerdo? Llamó 10 siervos antes de irse, la parábola, y les dijo qué tenían que hacer. Negociar con sus talentos, con sus minas, hasta que él regresara. Pero se supone que les tiene que dar instrucciones, ¿no? Y se supone que hay instrucciones que no se las puede dar todas al principio. Se las va a ir dando. ¿Cómo las va a comunicar si se fue? Porque ese es un siervo que se fue. Mejor dicho, un contratante que vino y se fue. Entonces, ¿cómo quedó comunicado con los siervos? Dejó el Espíritu Santo. Por eso leímos dos pasajes en que el Espíritu Santo habla a los siervos de parte de Dios, del Señor. ¿Sí? Muy bien. ¿Le habla a usted? ¿Le habla? Hay muchos medios como Dios puede hablar. Usted nota que aquí dice en el 10 que Pedro estaba recibiendo una visión. 19. Pero él no entendía la visión. O sea que Dios también se comunica por visiones. Pero resulta que no entendió la visión, Pedro. Entonces mandó por el Espíritu Santo, o más bien mandó al Espíritu Santo que le explicara a Pedro la visión. Entonces habla por el Espíritu Santo. ¿Usted se imagina un Dios que solo dejó escrito todo y no lo escribió todo?
Dejó escrito y dice, ahora ya no les voy a hablar, solo lean, lean, lean. Leemos, porque esta es la carta constitucional, pero nos va a seguir hablando por el Espíritu. Si no, no vamos a entender la carta. Vaya, en Hechos 8, usted nota que Felipe, Hechos 8, ¿dónde estábamos? Hechos 8, 9, muy bien. Usted nota que Felipe, no, 13, no, 29, muchas gracias. Muchas gracias. Es que esto me acaba de venir la cita. 29. Usted sabe que en el 31 dice que estaba leyendo ese hombre etíope la palabra escrita. Ese era mensaje de Dios, como cuando usted lee la Biblia. Pero se acercó Felipe, o sea que le mandó Dios por medio de un ángel a un siervo para que abordara al que estaba leyendo la Biblia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y se acercó y le dice, 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y le preguntó al etíope, ¿entiendes? Voy a parafrasear. ¿Entiendes la Biblia? ¿Entiendes lo que vas leyendo? Entonces dice, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces también Dios se comunica con explicadores humanos, pero en el Espíritu. Ya está, ya ahora ya lo metí en el hoyo, ya no se sale. Ahora note usted, ¿por qué razón? Y eso lo digo porque me estaban preguntando allá en el hotel ahora en la mañana, ¿por qué ahora no habla Dios como hablaba antes? Yo le digo, sí habla, los que somos sordos somos nosotros. Un siervo me contó a mí, él estaba acostumbrado a dialogar con el Señor, pero parece que se le alejó la convivencia y se ocultó la voz de Dios, ya no la oía. Entonces un día, orando él, le dijo, Señor, ¿por qué dejaste de hablarme? Y le contestó el Señor, hace rato que te estoy gritando, pero no me oyes. Había perdido la sensibilidad del oído. Bueno, la pregunta del millón esta mañana. ¿Hablará Dios como hablaba Felipe hoy? ¿Hablará como hablaba Pedro hoy? ¿O solo era con Pedro y con Felipe? Yo creo que es para todos los siervos. Porque si vamos a cumplir la tarea, tenemos que dialogar con el jefe. ¿Qué quiere que hagamos? Entonces note, en la iglesia al principio que es la misma de hoy, solo que no somos los mismos, estamos más sorditos. Hablaba por sueños, hablaba por visiones, hablaba por profecía, hablaba por el Espíritu directamente, hablaba por dones, hablaba por visiones. ¿Nota? ¿Habrá cancelado eso el Señor? Entonces, ¿por qué no nos habla a todos? Porque estamos sordos. Ahora, ¿qué diferencia habrá entonces en la iglesia que oía con la iglesia de hoy? Que hemos perdido fe. Porque no hemos ejercitado los sentidos espirituales. Estos hasta anteojos les ponemos. Pero los otros no los ejercitamos. Entonces solo vemos con estos ojos. Y lo vemos a usted y vemos a la fulana y sultano y mengana. Pero ¿por qué no vemos con los otros ojos? ¿Por qué se acabaron las visiones?
¿Por qué se acaban los diálogos? A mí me preguntaban hoy en la mañana en el sobremesa, hermano, ¿y cómo será la voz de Dios? Entonces yo le pude contestar, mire, puede parecerse a la voz de un hombre. Ah, no, me dice, debe ser diferente. Óigame, le dije a esta persona, ¿se acuerda cuando le habló Dios la primera vez a Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Le dijo a Elí, ¿tú me hablaste? Entonces parecía la voz de Elí, ¿verdad? Se calmó la persona que me preguntó. Entonces se oye como voz humana. Sí. ¿Te gustaría que estuvieras tú en tu casa, no en el culto necesariamente? Que en tu casa estuvieras y tú dijeras, Señor, ¿a dónde debo ir ahora? Y que oyeras que te dijeran, a tal parte. ¿Te gustaría? ¿Sabes qué me dijo una persona hoy en la mañana? Pero ¿cómo hace uno para saber qué es la voz de Dios? Y tenía razón, porque hay voces. Hasta en el huerto había voces extrañas. Hay que distinguirlas. Porque puede hacer que alguien te hable un espíritu y te envíe a un lugar que no quiere Dios. Y si no lo distingues, te vas. Te voy a contar lo que le pasó a un hombre en Argentina. Oías las voces y encantado de oír voces. Se engolosinó ya solo oyendo voces. ¿Me entiende? Y un día oyó una voz que le dijo, quiero tu sangre. Quítate el dedo pulgar con un machete, porque quiero tu sangre. ¿Qué hubiera dicho usted que está empapado de la doctrina? ¿Verdad que esa no podía ser la voz de Dios? Pero el otro no distinguió y se quitó el dedo. ¿Usted cree que Dios necesita la sangre suya y mía? Suficiente con la de Cristo, ¿verdad? Ahora, mucho cuidado con las voces que vas a oír, porque esto sigue vigente. Porque puedes oír la voz de la serpiente y creer que es la voz de Dios. Puedes oír la voz de tu conciencia, tus deseos egolátricos y creer que es la voz de Dios. Te voy a poner un ejemplo, porque a mí me gusta Biblia. Pablo era un siervo de Dios y sentía deseos ardientes, no de ir a pasear, de ir a predicar a Asia, predicar el evangelio. Y dio por sentado que sus deseos eran los deseos de Dios. Y se fue y lo agarró el Espíritu Santo y lo detuvo el Espíritu de Cristo y lo desvió Dios para irse a Europa. Fácil confundirse. A Pablo le fue difícil distinguir el Espíritu que le hablaba. ¿Cómo será con nosotros? Por eso dice, probad los espíritus. Pero lo que quiero dejar sentado es que sí habla Dios hoy. ¿Oyó lo que le dije? Habla. No escribe. Quizá por eso, Cristo nunca escribió nada. Escribieron los secretarios. Él no escribió nunca nada. Porque quiere que los secretarios pongan la voluntad del Padre en letras de molde, la Biblia. Pero Él te va a explicar y por el Espíritu te va a hablar para que vayas por ese camino seguro. Por eso debes poner parámetro en la Biblia y no solo oír voces y sueños y visiones. Gloria a Dios. Pero entendámonos. Le voy a preguntar para ver si usted lo ha de haber captado. Pero hay visiones, ¿verdad?
¿Hay de Dios? ¿Y de salchicha? ¿Y del diablo? Ah, vale, estamos bien. O muy mal. Entonces, la clave de la convivencia con Dios no es oír, sino a quién oyes. ¿Quién te habla? ¿Quién te da visiones? ¿Quién te dirige? Ahora, yo no puedo aceptar que Dios tenga prohibido dirigir solo por escrito. Que sea solo por escrito. Aquí en la Biblia no está lo que vas a vivir hoy. Lo que vas a vivir hoy te lo va a dirigir el Espíritu. Si no, ¿cómo te puede reclamar si no está escrito todo? ¿Cómo te puede reclamar lo que hiciste hoy sin sujeción al Espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios decirte, mira, ¿y por qué no te sujetaste al Espíritu? ¿Qué Espíritu? Dijeron los discípulos de Apolos, si no nos han dicho que hay Espíritu Santo. Cristo vino a pagar el precio del pecado. Y dijo, consumado es, lo pagó. El Espíritu Santo se quedó para hablarte, guiarte, enseñarte. Claro, el Espíritu Santo tuvo secretarios, porque secretarios escribieron la Biblia por el Espíritu. Tuvo siervos y tiene siervos que explican la Biblia, siempre que estén empapados del Espíritu, escudriñando lo profundo de Dios y recibiéndolo. O sea que siguen los mismos medios. ¿Por qué los desperdiciamos, hermano? Si usted tiene comunicación por fax, comunicación por teléfono, comunicación directa, comunicación acá, ¿por qué no se comunica? Ahora se puede hablar a cualquier parte del mundo. ¿Y eso qué es invención humana? ¿Usted cree que Dios no le puede hablar, hermano? ¿En cualquier momento? ¿O solo hace 2000 años? ¿Solo ellos eran los privilegiados? No. Dice la Escritura que en el antiguo pacto legal, Moisés y Aarón hablaban con Dios. Y lamenté mucho no encontrar el salmo, lo busqué ahí, porque es en un salmo. Y dice, hablaban con Dios y Dios les contestaba. Y el pacto actual es superior a aquel de la ley. Y entonces, ¿cree usted que si es superior no se va a comunicar más directo? Antes el Espíritu Santo estaba fuera de Moisés y Aarón y les hablaba. Pero aquí, en los pasajes que leí, el Espíritu Santo estaba adentro de Pedro y de Felipe y de usted. Si es del Señor. Qué bonito sería que entonces ahora, como está el Espíritu Santo adentro, ya todo lo que oímos y lo que viene de adentro es de Dios. Pero no es así. No es así. El Espíritu Santo te va a hablar. Y si tú lo distingues por ejercicio de los sentidos espirituales, vas a ser guiado. Pero si te habla otro, y yo no estoy hablando de espíritus malos, espérese un poquito, estoy hablando de tu ego, tu alma, tu conciencia. ¿Tu conciencia te puede hablar? Claro, no con voz audible, pero te habla la mente. ¿Cierto? No de repente resultas tú llorando con el corazón porque la mente te captó algo que la conciencia te mandó a decir. Y te pones a llorar y tal vez no es momento de llorar. Pero, ¿cómo distinguimos nuestra alma del Espíritu Santo? ¿Cómo distinguimos el espíritu humano dentro de nosotros del Espíritu Santo? Están los dos. Está el Espíritu Santo, si eres cristiano, y está tu espíritu.
Y tu espíritu siempre ha querido hablarle a tu alma. Y ha habido pugna. Ahora te quiere hablar el espíritu y no dejas. Por estar oyendo tu alma, por estar oyendo tus deseos, por estar siguiendo tu corazón. Y ahí es donde nos perdemos, hermano. Bueno, ahora ya me enredé yo, lo voy a desenredar a usted. Habla por profetas. ¿Ahora? ¿Sí o no? Porque la iglesia primitiva se levantó a Agabo, profeta, verso 27, capítulo 11 de Hechos. En aquellos días unos profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía y entre ellos Agabo habló. Pero todos los profetas eran de Dios. Entonces hay que distinguirlos también. No porque esté en la iglesia, ya es un profeta de Dios. Por eso dice, juzgad las profecías. Bueno, la iglesia ha sido preparada con sentidos espirituales y con ministerios del espíritu para estar informada al día, al momento, por todas las vías que le mencioné: visiones, sueños, profetas, dones, qué sé yo cuántas cosas, circunstancias. ¿Y por qué perdemos la pista? Porque distinguimos lo que nos interesa. Nos interesa, le dijo el Señor a los fariseos, les interesa a ustedes, agricultores fariseos, sembrar. Bien distinguen cuándo deben sembrar. ¿Y por qué mis tiempos espirituales no los distinguen? Porque no les interesa sembrar ahí. Si tú tienes intereses en el reino de Dios, vas a sembrar ahí. ¿Pero cómo? ¿Bajo guianza? Y vas a distinguir los tiempos. Por eso dice que el que está guiado habla a tiempo. Y cuando es fuera de tiempo te dice, habla. Pues hablas fuera de tiempo. Que algo va a pasar porque el Espíritu no te va a llevar a donde no va a conseguir algo. Entonces, tenemos que estar bajo guianza, hermano. Pero a mí me hacían una pregunta que me dejó helado ahí en el hotel. ¿Pero será posible que Dios hable ahora así? Y yo tuve que decirle, sí. Hay centenares de siervos y siervas que están dialogando con el Espíritu. Pero oiga, pero hay miles que están dialogando, ¿saber con quién? Entonces, en la alerta que yo le vengo a poner esta mañana, probad los espíritus, si son de Dios. Ahora, esa palabra me impacta, porque si dice probad los espíritus si son de Dios, es porque se deben parecer aún los que no son de Dios. Pues si no, ¿para qué probarlos? Si viene con olor a azufre un espíritu, ya sabe usted de dónde viene, ¿no? Pero si vienen perfumados del mismo perfume los dos, le va a costar distinguirlo. Ahora el problema no es distinguir entre luz y tinieblas. Es fácil entre luz y tinieblas. Usted no tiene que ser muy inteligente, ni yo tampoco, para distinguir cuando hay luz y cuando hay tinieblas. Seguro. Pero el problema es que el diablo viene con luz y Dios con luz. Entonces es distinguir entre luz y luz es más difícil. El Señor tenía 3 clases de luces en el tabernáculo.
En el atrio, sol, razón humana. En el lugar santo, el candelero, la luz del Espíritu. En el lugar santísimo, la Shekinah, la luz de Dios Padre. La primera, luz creada. La segunda, luz del increado Espíritu Santo. Y la tercera, luz perenne, que nunca ha sido creada. Para oír la voz de Dios, en el tiempo del tabernáculo, había que entrar al lugar santísimo. Porque en el lugar santo, el Espíritu Santo estaba iluminando a los siervos, pero podía ser que se acabara el aceite, o se apagara el candelero. En cambio, la Shekinah siempre estaba encendida. Ahora, si vivías en el atrio podías ver la luz del sol nada más. Y bajo el sol todo perece. Pero da la casualidad que en el lugar santísimo no podían permanecer. No aguantaban. Una vez al año y el sumo sacerdote. Pero ahí oía la voz de Dios. Hermano, no es asunto de acercarse a cualquier zarza. Moisés está exilado en el desierto. Lo habían repudiado en Egipto. Y había un montón de zarzas. Zarzas que se encendían. Porque por el calor del desierto se encendían y se consumían. Entonces Moisés estaba acostumbrado a ver luces en las zarzas. Fíjese bien lo que le voy a decir. Luz aquí, luz aquí, luz aquí, ni se acercaba ya. Pero en eso vio una zarza que encendida no se consumía, no se apagaba. Entonces se acercó. Por eso le preguntaba, ¿usted querría oír la voz directa? Sí, pero ¿cómo se va a acercar a oírla? Moisés dijo, esa zarza sí, la voy a oír. Y se quiso acercar como estaba, lo pararon. Quítate las sandalias porque ahora es una zarza en que Dios te va a hablar. Quitarse las sandalias es descontaminarse, consagrarse. Entonces se acercó y vio y oyó la voz. Hubo otro sacerdote que llevaba el arca de la presencia de Dios y se acercó con sandalias y vio el arca, cayó muerto. Usa. ¿Por qué? Porque no se santificó para acercarse. Pero el pobre Usa no sabía, pero debía haber sabido, porque tenía instrucciones. Entonces, ¿cómo le va a demandar Dios a usted algo que no le instruye? Por eso Dios le dio a todo el mundo el conocimiento del plan de redención. Por eso se lo reclama a todos, hasta los mayas, los aztecas, los incas, los que estén en la punta del cuerno del mundo. ¿Por qué? Porque Romanos 2 dice, y 1 y 2, que tuvieron conocimiento de Dios. Conocieron a Dios, dice, pero no lo honraron, sino que se hicieron idólatras. Y entonces Dios los abandonó.
Nosotros conocimos en la escuela del Padre el plan de redención. Y venimos aquí y reconocimos a Cristo, gracias a Dios. Ahora oiga, ¿cómo lo reconocimos si no lo habíamos visto? En ese caso sería conocimos. Pero la palabra empleada es reconocimos. Eso sería como que el pródigo regresa a la casa de su padre y conoce a su padre. ¿Verdad que no lo conoció? Lo reconoció en la puerta, porque había estado ahí. Un aplauso grande. ¿Sabe por qué muchos no lo reconocen aquí a Cristo? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque Cristo vino con la luz de Dios. Y aquellos lo vieron y dijeron, uy, nos va a castigar. No. Le volvieron la espalda. Esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, todos podríamos reconocer a Cristo. Todos. Hermano, pero a los de América no les predicaron porque Cristo no vino a América, diría alguien. Y yo le contesto, fue notificado antes que hubiera América inclusive. Fue notificado en la escuela del Padre cuando era espíritu. ¿Qué vino a hacer aquí? Ese ya es problema de cada uno. ¿Qué hizo con esa noticia? ¿Qué hizo con esa revelación? Problema suyo. Si usted apagó la luz, tiene culpa. Si usted cerró los ojos, tiene culpa. Si usted se endureció, tiene culpa. Por eso le digo que el Señor tiene que comunicarse. Y tenga la seguridad que si usted hace fe y ejercita los sentidos espirituales, se va a volver un visionario de Dios. Ejemplo, Eliseo era un visionario de Dios. Él no miraba solo con estos ojos. Miró el monte y lo perseguían los enemigos y vio el monte. ¿Cuántos enemigos? Dijo. Estos creen que me van a coger. ¿Pero qué estaba mirando al mismo tiempo? A los ejércitos del cielo que estaban ahí también. Pero tenía ejercitados los sentidos espirituales. Por eso vio a los enemigos y a los ejércitos de Dios. Y muy práctico, contó. Dijo, hay más y más grandes de parte mía. ¿Me estoy explicando? En eso bajó el criado, que no era tan espiritual como Eliseo. Él no tenía ejercitados los sentidos espirituales. Y ambos tenían los ojos físicos abiertos. Los dos. No vino el criado así, ¿verdad? Como sonámbulo. No. Con los ojones así. Y vio lo que había visto Eliseo. Le dijo, Señor, le dijo, estamos rodeados. Aquí acabó nuestro ministerio, el tuyo será, le dijo Eliseo. Porque yo veo que hay más de Dios que del enemigo. Pero como el pobre criado no tenía ejercicio de los sentidos espirituales, empezó a temblar. Dijo, ya nos van a matar. Y lo vio a Eliseo, le dijo, mira. Se puso los anteojos de larga vista. Mi patrón está chiflado porque él está a saber que está mirando. Entonces le dijo,
Estás temblando, ¿verdad? Le puso las manos. Señor, haz que mire. En eso estoy con un poco de imaginación, ¿verdad? En eso dejó de temblar el criado. Y le dijo Eliseo, ¿qué ves ahora? Porque te veo que ya no tiemblas. Veo lo mismo que usted. Ya ves, le dijo, que yo miro más que tú y ahora estamos mirando igual. Era falta de fe del otro, ¿no? Porque no llegaron soldados solo para que los viera el criado. Ahí estaban, pero no los miraba. Ahora, entonces Eliseo le dijo, bueno, Eliseo, bueno, criado, ¿tú creías que nos iban a coger prisioneros? Mira lo que va a pasar. Y se bajó Eliseo y les dijo, Señor, le dijo, acababa de abrirle los ojos al criado, ¿no? Ahora vio a los enemigos ahí y les dijo, Señor, le dijo, ciégalos. Y todos los soldados cegados. Dios puede hacer ver y puede hacer cegar. Entonces Eliseo se puso a la cabeza de los soldados, les dijo, están ciegos, ¿verdad? Sí, Señor, síganme. Y entonces él capturó todo el ejército. Un hombre con los sentidos espirituales puede capturar ejércitos. Un criado sin ejercicio espiritual de los sentidos tiembla. Y yo creo que los dos eran de Dios, tanto el criado como Eliseo, pero no tenían el mismo nivel. ¿Cómo vas a pasar la vida? ¿Temblando? ¿O viendo con los sentidos del espíritu? Viendo con los sentidos del espíritu. ¿Sobrará la invitación que te hago esta mañana? Ejercita tus sentidos espirituales. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Por qué no ves? ¿Y por qué no oyes? Yo no te estoy diciendo que no lo tienes. ¿Por qué no ves ni oyes lo que otros ven y oyen? Porque no tienes fe ejercitada. No es asunto, Señor, dame más Espíritu Santo, ya te lo dio todo, viejo. Porque no lo da por medida, por chorritos. Te lo dio. Ahora que tú lo aproveches, esa es otra cosa. Que dejes que el Espíritu vea y te guíe, es otra cosa. Que seas carnal o espiritual, esa es otra cosa. Que pases por la vida siendo exitoso o fracasado, esa es otra cosa. Yo les decía a los hermanos hoy en la mañana, ¿tienen ustedes al Todopoderoso Espíritu adentro? Sí. Así como acaba de decir usted ahora. Entonces le dije yo, ¿y por qué no podemos hacer todo lo que el Espíritu podría hacer? Porque no lo dejamos. Porque no le obedecemos. Mire, un general puede ser el mejor general del mundo, pero si no le obedecen los soldados, pierden la batalla. No el general, los soldados. Pero de hecho el general, ¿verdad? Bueno, no le demos vuelta al asunto, sobre todo cuando el reloj ya me está marcando. Amén. Bueno, querrá hablarte el Señor hoy, por Espíritu Santo. Conteste, levante su mano, diga que sí o no.
¿Crees que puede? ¿Podrá hablarte por profecía? ¿Podrá hablarte por visiones? ¿Por sueños? Ya no tengo más que decir. Si a todo dicen amén. Oiga esto. ¿Podrá usted recibir todo sueño? Ah, qué bueno. Ahora no dijo amén, ¿verdad? ¿Podrá usted decir que toda visión es de Dios? ¿Que todo profeta es de Dios? ¿Que toda profecía es de Dios? Ah, está muy bien. Ya aprendieron la lección. Bueno. A mí me dijo un profeta una vez, porque yo creo que hay profetas ahora. Me dijo, ya le habló Dios por mi medio. Entonces le dije, voy a ver si fue Dios. Yo no estaba dudando de Dios, estaba dudando del profeta. Porque yo sé que habla Dios por profetas. Pero hay profetas falsos. Y se parecen, tienen 2 ojos y una nariz. No tienen 2 narices. Con solo que el Señor nos hubiera hecho el favor de que los profetas falsos tuvieran 2 narices, no necesitamos que tengan cachos. Pero tienen una nariz y 2 ojos. Y hablan bellezas. Y te dicen, así te quiere el Señor como estás. Ya no avances, estás lindo. Esa es adulación del diablo. Siempre nos hace falta algo. Aleluya. ¿Por qué será que somos muy buenos solo para demandar hoy milagros? Antes habían milagros, dice, deben haber ahora. Claro, deben haber ahora. ¿Pero por qué solo milagros? ¿Por qué no órdenes? Fíjese que da risa eso. Pero fíjese usted que los que buscan trabajo, lo primero que preguntan no es lo que tienen que hacer. ¿Cuánto van a ganar? ¿Por qué? Porque al hombre le gustan las ganancias, pero no las responsabilidades. Ahora decían los discípulos, salían cuando estaban de las reuniones del Señor, hace 2000 años, salían los discípulos, tenemos al mejor maestro, tenemos al Señor con nosotros. Y cuando entraban con el Señor decía, ¿y por qué me llaman Señor y no obedecen? ¿Por qué toda la gente que va a la iglesia o a las iglesias, Señor, Señor, y le están desobedeciendo todo el día? ¿No cree usted que el mejor homenaje al Señor es que nos mande y le obedezcamos? Los humanos somos los más rebeldes. Fíjense que el Señor vio el agua en el barco de mar de Galilea, se agitaba. Ya se hundía el barco. Él no vio el agua. El agua era un medio para hundir el barco. El que estaba agitando el agua era el que había que cogerlo. Y dijo, mar, calla, enmudece, espíritu, que estás agitando el agua. Soltó el agua. ¿Usted cree que el Señor reprendió la fiebre de la suegra de Pedro? Al que le puso la fiebre reprendió. Porque la fiebre no es ninguna persona. Esa solo es temperatura. Y dicen que Pedro nunca agradeció suficiente ese milagro. Porque le dejó a la suegra. Bueno. Eso es solo para que despierten. Hay buenas suegras. Yo tengo una.
Hay buenas suegras. Y hay buenas nueras. Y hay malas nueras. Y hay malas suegras. Y hay malos maridos. Y hay buenos maridos. Y hay malas mujeres. Y hay buenas mujeres. Benditos nosotros los varones entre tantas mujeres benditas. Bueno, ya me puse en paz con las hermanas. Ahora vamos a ver cómo caminará la iglesia hoy. Yo voy a terminar ya. ¿Cómo caminará? Mire, el tabernáculo del desierto es tipo de la iglesia. ¿Cómo caminaba? Lo cargaban, lo desarmaban, bajo instrucciones rigurosas, y lo transportaban. ¿Entiende? Y usted cree que si para el tabernáculo transportar daban detalles al mínimo, ¿usted cree que para transportar la iglesia hasta que llegue a su meta no van a haber instrucciones meticulosas? ¿Quién las va a dar? Dios. Por medio de los ministros, por medio del Espíritu, por medio de la alianza, por medio de las circunstancias. Por eso, pernocte, viva, conviva en iglesias guiadas por el Espíritu. Porque si no, saber para dónde va. Si Noé no hubiera sido guiado bajo revelación, en primer lugar no hubiera hecho el arca. En segundo lugar, no hubiera subido el arca. Se ahoga con arca. Pero como le instruyó Dios cómo hacerla, llevaba a los otros 7 bien dirigidos. Entonces hay Noés que no saben a dónde llevan a su gente. Y lo peor es que llevan gente. Bendito el que distingue qué Noé lo lleva. Los hijos de Noé dudaron entrar al arca hasta que los convenció papá con su ejemplo. Ya ve usted que las palabras de Noé no las creyeron afuera, pero los hijos vieron el cambio de papá, vieron el poder de papá, vieron que hasta los animales le obedecían. Eso no era un sueñito cualquiera. Usted sabe que si solo se sueña, y hay sueños de salchicha, si solo se sueña, usted o yo nos acostamos con hambre, vamos a suponer, siempre comemos, pero digamos que no comió, se acostó con hambre y soñó usted que estaba comiendo faisán dorado. Despierta lleno, con más hambre, ¿verdad? Porque es un sueño. Pero los sueños que Dios da llenan. Ejemplo, una hermana que vino de la República Dominicana, una ingeniera de negocios o empresaria, me contaba ayer. Me dijo, ¿sabe usted? Me dijo que yo fui bautizada en sueños. ¿Cómo así? Le dije. Sí, yo era tradicional, me dijo. Y yo creí que todo eso era a saber qué. Pero las lenguas, me dijo.
Y una noche me acosté y soñé que me bautizaron como miraba que bautizaba al Señor a otros. Y hablé en lenguas, me dijo. Pero ¿sabe qué fue lo tremendo, hermano? Que despertó y estaba hablando en lenguas. Entonces yo le tuve que contar la experiencia de la hermana que trabajaba con nosotros en casa. Era tradicional. Miraba que llegaba la gente a la casa y el Señor las bautizaba ahí, en la casa. Y ella, con la ollita de frijoles y crema, decía, a todos bautiza el Señor. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad eso? Y pasaron años o meses. Y una mañana, ahí está mi esposa de testigo, amaneció la hermana llorando. Y le dije, ¿qué te pasa, Lucía? Ay, me dijo, fíjese que a todos los bautiza el Señor. Y a mí solo en sueños me bautizó anoche. Se puso a llorar. Me bautizó anoche. Alaba, alaba, le dije. Y empezó a alabar en lenguas. Le pregunto, ¿ese sí era sueño de Dios? Hay otros que no son de Dios. Hay otros que te llevan a pecar. Hay otros que te llevan a fornicar. Hay otros que te llevan a saber a dónde. Sí, hermano. Pero eso no quita que haya sueños de Dios. La profecía de Joel 2:17 de Hechos dice, en estos últimos días, y estamos en ellos, los jóvenes verán visiones. ¿Hay visiones? Sí. No porque lo diga yo. Los viejos soñarán sueños. ¿Hay sueños? Sí. Pondré maravillas en la tierra y señales en el cielo. ¿Hay? Sí. Profetizarán. Entonces hay profecía, aunque digan que no. Profetizarán mujeres y hombres, hijas e hijos. Antes que venga el Señor. Entonces para hoy, levante sus manos. ¿No querría usted experimentar esa alianza, esos diálogos, ese coloquio? A menos que usted crea que no es posible, entonces no es posible. Pero si usted cree que es posible, al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Alale! Ya vamos a ministrar. 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 Aleluya. Reciba. Reciba.